En nuestras redes te comunicas con Jesús y con María. Fraternidad de predicadores en sintonía. Hermanos, Señor esté con todos ustedes. Hoy tenemos otro tema muy importante de la Sagrada Escritura y es el autor, la importancia, la división de la Biblia y qué tipo de libro es la palabra de Dios. Hermanos, qué importante ir conociendo nosotros cada vez más lo que significa la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces qué dice la Iglesia Católica acerca de la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica siempre ha afirmado que Dios es el autor de la Biblia. Estos agiógrafos o redactores de la Biblia, asistidos o inspirados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito todo lo que Dios quiso manifestar a la humanidad. Entonces, por tanto, se puede afirmar que el autor de la Biblia es ¿quién? Pues el mismo Dios, que se ha servido de los redactores para transmitir su mensaje. De ahí que Dios es el autor y quien habla a través de la Biblia o de la Sagrada Escritura. Vemos entonces ahora qué importancia tiene la Biblia. Aparte de contener un mensaje que sirve de orientación a millones de personas, la Biblia es el libro más leído, según el libro Guinness Records. Se han imprimido unos 2.5 billones de ejemplares. Ha sido traducida al menos en 2.233 idiomas y dialectos. Y la Biblia fue la primera gran publicación de Gutenberg en 1455 tras inventar la imprenta. Por eso entonces, no solamente tiene el valor espiritual que guía a millones de personas y durante toda la historia nos ha guiado, sino que también ha sido el más traducido, el más impreso, la palabra de Dios. Es ahí entonces como podemos ver esa gran importancia que tiene. Ahora vemos la división y composición de la Biblia. Seguramente estoy hablando cosas que ya saben ustedes, pero es bueno en este mes de la palabra de Dios recordarlo. Aunque es un solo tomo, grueso, ¿cierto? Está dividido en 73 libros o 73 partes, pero en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos 46 libros que contienen los relatos de la creación, la experiencia religiosa del pueblo de Israel, que son escritos que anunciaron al Mesías, es decir, al Señor Jesús. Y el Nuevo Testamento, que son 27 libros que explican la vida y mensaje de Jesús, la vida de sus primeras comunidades cristianas, los libros de San Pablo, las epístolas católicas, que nos traen una gran enseñanza a nosotros. Las dos grandes partes de la Biblia, entonces, ya dijimos que son dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya entonces lo que vemos en esta presentación lo habíamos visto en la anterior. Los libros de la Biblia católica, pues, son los siguientes. Primero vamos a ver aquí los libros del Antiguo Testamento, pues que está dividido en grandes partes, como son el Pentateuco, la ley, los libros históricos o narrativos, los libros poéticos y sapienciales y los libros proféticos. Aquí hay una lista grande de libros de la palabra de Dios. Y vamos a decirla rápidamente para recordarlo. En el Antiguo Testamento tenemos primero el Pentateuco o la ley, que contiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego tenemos la gran lista de los libros históricos o narrativos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Esos son los libros históricos o narrativos. Luego vemos los libros poéticos y sapienciales, que son hermosas enseñanzas: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y por último vemos los libros proféticos, pues que tenemos aquí en una lista a los profetas menores:
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y aquí nos harían falta también otros cuantos, como son Amós, Joel, Oseas, Baruch, hoy en día, y también los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces ahí tenemos todos esos libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los libros del Nuevo Testamento, pues que están divididos en tres grandes partes, que son los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo y las cartas católicas. En los Evangelios, pues ya sabemos que son 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y luego los Hechos de los Apóstoles, que es la narración de cómo se extendió el cristianismo después de la resurrección de Cristo. Las cartas de San Pablo, vamos a recordarlas hoy: Epístola a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Epístola a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Epístola a Tito, Epístola a Filemón y la carta a los Hebreos, que también se le atribuye a San Pablo según la tradición de la Iglesia. Las cartas católicas quiere decir que no son destinadas a una comunidad en particular, como por ejemplo San Pablo que decía a la comunidad de Corinto, sino que son cartas universales. Ya sabemos que católico viene de universal, por eso tenemos la Epístola a Santiago, Primera y Segunda de San Pedro, Primera, Segunda y Tercera de San Juan, la Epístola de San Judas y el Apocalipsis, que es el último libro de la palabra de Dios. Así terminamos entonces, hermanos, con esta lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en esta imagen vemos pues los símbolos de los evangelistas. Según la tradición, cada evangelista tiene un símbolo, como es San Marcos, pues el león; San Juan el águila; San Mateo pues es un ángel, aunque aquí es un hombre; y San Lucas el buey. Esos son los símbolos de los evangelistas. Que cada uno tiene su significado, claro que sí, cada uno siempre va a traernos un significado. Por ejemplo, el águila significa pues el ave que se eleva muy alto, y pues significa la profundidad de San Juan, que se elevó muchísimo al darnos ese mensaje del Señor. El buey es el símbolo de los sacrificios, y por eso del sacrificio por excelencia, y San Lucas hace énfasis en ese gran sacrificio de Cristo que se entregó por nosotros como víctima para salvarnos y para redimirnos. También vemos entonces en San Mateo a un ángel, pues con aspecto de hombre, que nos representa también la humanidad de Cristo, y cómo en esa genealogía con la cual empieza San Mateo, pues se explica que Jesucristo pues es descendiente de Abraham, es descendiente de David, que trae una ascendencia humana. Entonces, hermanos, ahí vemos esos significados. También tenemos a San Marcos con el león, y se representa con un león alado porque su evangelio inicia con San Juan Bautista, que clama en el desierto, comparándolo con el león que ruge. Así que vemos, hermanos, de esta manera todos los libros, la división de la Biblia y la importancia que trae su centralidad, que es los 4 evangelios. Bien, hermanos, así terminamos el tema del día de hoy, dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has querido revelar tu Sagrada Escritura para nuestro bien, para que nosotros podamos conocerte a ti y conocer tus mandamientos. Haz que cada día podamos seguirlos cabalmente para tu gloria y tu alabanza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nuestras redes te comunicas con Jesús y con María.